Ok. Buenos días, profesor. Mi nombre es Katherine Krushenka Medina Riola. En esta ocasión presento este video como parte de mi evaluación TP1. Se me asignó el caso del estudiante número 2, titulado Impulsando el cambio en las alturas de Arequipa. A continuación, explicaré las dimensiones de interpretación, representación, cálculo, análisis y argumentación correspondientes al caso. Comenzamos con el número 1, que es interpretación. Ok. Luego vamos a seguir con representación. Luego seguimos con cálculo, análisis y argumentación. Ok. Vamos aquí a colocar el título del caso, que es Impulsando el cambio en las alturas de Apurímac. Ok, aquí en interpretación, entonces comenzamos colocando el problema que tenemos que hallar, ¿no? Aquí nosotros tenemos que determinar si la muestra que es recolectada permitirá la organización Minandes ejecutar el proyecto Aulas que renacen. Ok, pero hay dos restricciones, o bueno, dos requisitos. Aquí nos pide que la mezcla, voy a colocarlo así, la mezcla deba contener al menos del 15% en masa de metales. Entonces colocamos mezcla mayor igual, porque dice al menos el 15% en masa de metales. También nos dice que la mezcla no debe contener más de 1,5% en masa de compuestos iónicos. Entonces la mezcla debe ser menor, igual a 1,5% de compuestos iónicos. Ok. Luego seguimos con el contexto. Se pone esto por acá. Ok, en el contexto podemos decir que en Cotabambas, que se encuentra en Apurímac, la minería artesanal genera residuos con contenido metálico que pueden ser utilizados para reacondicionar aulas rurales. Okay. Como personajes tenemos en el caso a Rosa Meléndez. Ella es la técnica que recolecta la muestra. También tenemos a la entidad Minandes. Esta es una organización que va a evaluar la mezcla, ¿no? Y por qué no colgamos al laboratorio, ¿no? Laboratorio local, a quien se le pidió que se realice, bueno, realizara los métodos de separación. Ok. Como datos, en el caso, nos dan datos relevantes, vamos a colocar. Tenemos a la masa total de la mezcla, nos dicen que es 200 gramos. También tenemos a los componentes que están presentes en la mezcla. Eso está en la tabla número 1, que podemos jalarla del mismo caso para tenerla ahí a la mano, para cuando nos toque sacar nuestros cálculos. Entonces también, bueno, podemos deducir cuáles son los métodos de separación de las mezclas que fueron aplicados por el laboratorio, ¿no? Esto, bueno, a través de la tabla 2. Entonces podemos traer también la tabla 2. Entonces podemos pasar ya a representación. En representación
eh, tenemos que definir cómo es el plan, ¿no?, de resolución, que vamos a trabajar de manera ordenada. Entonces, vamos a enumerar, primero lo que tenemos que hacer es identificar qué componentes se separó, ¿no? En cada método eh, según sus propiedades. También tenemos que asignar la masa obtenida en cada método al componente correspondiente. Ok, tenemos que también clasificar los componentes. ¿En qué tenemos que clasificar? Lo que nos piden nuestros requisitos, ¿no? En metales y en compuestos iónicos. Ok. Por estos metales y compuestos iónicos ya los podemos ir sacando de nuestra tabla. Sabemos que los metales son conductores, son insolubles, son brillantes. Entonces, metales, aquí tenemos dos, zinc y hierro. Voy con la calculadora. Zinc y hierro. Ok. Y compuestos iónicos. Los compuestos iónicos son solubles al agua. Ujú. Y bueno, están formados por iones, ¿no? Porque tienen una partícula metal y una partícula no metal. Entonces, vamos a copiar este compuesto y esta. Como cuarto punto, lo que tenemos que hacer es calcular lo que nos piden, ¿no? Calcular los porcentajes eh, de los metales y compuestos iónicos, usando una fórmula, ¿no? En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a insertarlo, seguirnos de aquí, de esto, ¿no? Tenemos que calcular nosotros el porcentaje del componente sobre lo que viene a ser la masa del componente sobre la masa total de la mezcla, ¿no? Y como es en porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100. Pero, por ejemplo, aquí a nosotros ya nos dan un dato. A nosotros ya nos dan la masa total de la mezcla, que es 200 gramos. Ok, entonces calculamos, no va a salir el porcentaje de cada uno. Entonces lo que sigue sería comparar, ¿no?, los resultados con los requisitos del proyecto, ¿no? Ver si están dentro de lo que nos piden y así poder decirnos eh, si cumple o no cumple, ¿no? Si va a permitir a la organización ejecutar el proyecto o no. Ok, en la parte de cálculo, primero hemos mencionado, ¿no?, que vamos a hallar las masas de cada componente. Aquí nos podemos apoyar de este cuadro número 2. Ok, vamos a agregarle una columna a la derecha. Y aquí, por ejemplo, en el cuadro número 2 ya nos dice, ¿no?, cuál es el material de laboratorio, cuánto pesa este material de laboratorio y cuánto pesa este material de laboratorio más el componente separado. Entonces, si queremos hallar la masa del componente separado en gramos, tenemos que realizar la resta de esta tercera columna con esta segunda columna. Y así calculamos la masa del componente separado de cada uno, ¿no? 3,5 menos 1,5 es 2 gramos. 38 menos 10 es 28 gramos. 17 menos 15, 2 gramos. Este pasamos para acá y viene el gramos. Aquí la resta es 168 gramos. Ok, vamos a ponerle en negrita, vamos a resaltar. Ok, ya está el primer paso. Después nos decía que tenemos que asignar la masa. Vamos a copiar mejor. Asignar la masa obtenida en cada método al componente correspondiente. Ya sabemos cuánto es la masa, pero nos falta ya a quién le pertenece, a qué componente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darle bastante espacio. Ok, yo creo que aquí sí nos centra. Aquí le vamos a dar un poquito de espacio. Ok, aquí sí sobra nos centra.
Entonces vamos a comenzar a insertar, comenzar a dibujar. ¿Cuáles son nuestros componentes? Tenemos nuestra sal de sulfato de sodio, más nuestros fragmentos de roca silicia, vamos a ponerle más nuestros dos metales, ¿no? Zinc y hierro. Entonces colocamos acá, zinc y hierro. Ok. Estos, ahora vamos a tener que separarlos. Colocar así. Vamos a tener que pasarlos por un método. Vamos a quitar los contornos para que se vea mejor. Ok. Aquí vamos a pasarlo por un método. Y de este método vamos a separar un componente. Ok. Y luego no van a seguir quedando los otros componentes. Aquí están. Ok. Entonces, de este, como primer método, vemos aquí en los cuadros que se tiene como material de laboratorio un imán. Vemos en nuestra tabla de componentes tenemos dos metales, pero no todos los metales tienen este componente ferromagnético. Entonces tenemos que elegir, ¿no? Según la tabla periódica, solo tenemos tres materiales ferromagnéticos, ¿no? Que son el hierro, el cobalto y el níquel. Y lo único que está presente aquí es el hierro. Entonces, si aquí pasamos por el método imantación, separaríamos nuestro hierro y aquí nos quedarían los demás. Ok, vamos a copiar. ¿Qué otro método podemos elegir? A ver, ya hemos separado nuestro hierro, hemos utilizado por método de imantación, hemos utilizado un imán. Entonces, podemos utilizar el tamiz. El tamiz tiene un diámetro de 5 milímetros. Si yo utilizo el tamiz de 5 milímetros, me quedo, por ejemplo, aquí en el tamaño de las partículas. El único que supera el diámetro del tamiz es este, ¿no? Los fragmentos de la roca silicia. Los demás caerían. Entonces, si yo utilizo el método de tamizado, aquí me quedaría la roca y aquí me quedarían estos dos elementos. Entonces, aquí vamos a agregarle otro método, porque aún nos falta separar. Ok, ya hemos separado la roca, nos quedan zinc, que es un metal, y la sal, que es el compuesto iónico. Entonces aquí subimos otra vez a la tabla a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, aquí, estos dos, por ejemplo, la sal nos dice que es muy soluble en agua, en cambio, el zinc es insoluble. Entonces aquí podemos utilizar, también vemos, ¿no? El materiales que se puede utilizar, ¿no? Papel de filtro. Ok. Entonces, si nosotros utilizamos el método de filtración, tendríamos que, para eso primero, agregar agua a la mezcla. Y acá tenemos un componente que nos dice que es muy soluble el agua, que es la sal. Y bueno, este se va a diluir. Vamos a poner acá primero. Aquí el agua es H2O. Entre el agua está en contacto con la sal y con el metal zinc. Agua con sal se pueden mezclar, se pueden diluir. Entonces aquí, si yo hago un filtrado, en mi, ¿cómo se llama? En mi papel de filtro va a quedar, ¿no? El metal. Este es el que queda separado. Entonces aquí lo que cae, lo que queda en mi recipiente es la sal más mi agua. Ambos están en estado líquido. Voy a poner aquí
estado líquido. ¿No? Y aquí se sabe que el agua, ¿cuál? Está en estado líquido. Ok. Aquí entonces tendríamos que pasar por otro método de separación para quitar este agua. Entonces lo que podemos utilizar es el de evaporación, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, eh, se calienta en una plancha el vaso de precipitado más la luna de reloj, que dentro contiene la sal y el agua, ¿no? Ambos en estado líquido. Lo que va a pasar es que se va a evaporar el agua y así vamos a poder recuperar el sólido que ha sido disuelto. Entonces el agua pasa aquí, pero ya no sería agua en líquido, sino agua en gaseoso. Y aquí el agua ya desaparece y nos queda otra vez la sal, pero ya no en líquido, sino se vuelve sólido. Ok. Y al comienzo que hemos mencionado, se le va a asignar la masa obtenida en cada método al componente correspondiente. Sabemos qué método, ya sabemos en qué método hemos utilizado tal material, entonces asociamos, ¿no? En alimentación utilizamos el imán. Y aquí ¿cuánto pesa su componente separado? 28. Entonces este hierro podemos decir que pesa 28 gramos. En el tamizado, ¿cuánto pesa su componente separado? Voy a decir que 168 gramos. Ok. Filtración, papel de filtro. ¿Cuánto vale su masa del componente separado? 2 gramos. Y en evaporación, bueno, agua no es algo que nosotros estemos buscando, no es parte de la mezcla, pero sí la sal. Y la sal se extrajo aquí, ¿no? Con el vaso del precipitado más la luna de reloj. También 2 gramos. Ok. Lo que sigue entonces es hallar, vamos a colocar ya en la parte de abajo, los porcentajes de los compuestos, ¿no? El compuesto iónico y los porcentajes, no, el porcentaje del metal, o bueno, metales en este caso, ¿no? Porque sabemos que metales habían dos, hierro más zinc. Y en el elemento iónico sabíamos que estaba las sales, ¿no? Entonces, acá. Ok. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula de acá. Aquí ya habíamos reemplazado la masa total de la mezcla. Entonces, aquí colocamos y reemplazamos, ¿no? Nos falta hallar la masa del componente. La masa del componente, bueno, del compuesto iónico, ¿cuál es? 2. Entonces aquí reemplazamos 2 entre 200 por 100 nos da igual a 1, ¿no? 1%. Compuesto iónico, vamos a colocar acá. Ok. Y para metales, aquí son 2, entonces tenemos que sumar. El hierro es 28 y el zinc es 2. 28 más 2 nos da 30. 30 entre 200 por 100, eso, si no me equivoco, nos da 15%, ¿no? Ok, entonces seguimos en la parte de análisis. En análisis, entonces decimos, eh, la mezcla tiene solo 1% de compuesto iónico que está por debajo del límite de 1.5%, ¿no? Esa era nuestra restricción, que los iónicos deberían ser menor o igual a 1.5. Ok, abajo colocamos. La mezcla tiene 15% de metales y este es igual al mínimo de 15% requerido. Corroboramos. ¿Qué dice? La mezcla debe ser mayor o igual al 15% en masa de metales. Okay. Ok, entonces ya hemos terminado el análisis. Sabemos qué significa cada fórmula que hemos aplicado. Y ahora en argumentación también hemos visto, no sé qué cumple, de que está dentro o fuera del el requisito, ¿no?
Entonces, aquí en argumentación tenemos que colocar si sirve o no sirve para la implementación, ¿no? De si le sirve a la organización para ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, podemos decir que la muestra eh, sí cumple los requisitos del proyecto porque posee, en este caso, lo mínimo de proporción metálica, este es de 15%, y bajo contenido iónico es de 1%, y podemos decir que garantiza eh, que los materiales que han sido reciclados serán duraderos. Eh, Podemos decir que los métodos de separación que fueron aplicados permitieron identificar correctamente los componentes, o bueno, cada componente son sus propiedades, ¿no? Por lo que los resultados son confiables para que Hernández utilice la mezcla en el proyecto, ¿no? El proyecto se llamaba Aulas que Renacen. Y ya estaría todo. Ujú. Bueno, y así concluimos.